Bienvenidos a Fichitas Presidenciales, esta serie de cápsulas en las cuales estamos revisando un poquito la semblanza de los presidentes de México, de los más relevantes. Les saluda Teófilo Huerta. Recuerden, no soy historiador, pero soy un apasionado de la historia. Y en este sentido vamos a revisar ahora a Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort, un presidente, digamos, casual dentro de toda esta gama de presidenciables. Realmente no es un presidente que haya estado mucho en los reflectores o que haya buscado en demasía esa presidencia, sino que por coyunturas históricas se dio el caso. Voy a mi fichita en la cual encuentro que Ignacio Comonfort, su nombre completo era José Ignacio Gregorio Comonfort de los Ríos, todo ese nombrecito. El lugar y fecha de nacimiento en Amozoc, Puebla, el 12 de marzo de 1812. Para entonces ya se había dado el mentado grito de independencia, pero México todavía no era independiente y por lo tanto su nacimiento todavía es uno más de los novohispanos que fueron presidentes de México, no mexicanos. Curioso. Sus padres fueron Mariano Comonfort y María Guadalupe de los Ríos. Tuvo unas hermanas que se llamaban Crescencia y Juana Comonfort de los Ríos. Perfil de la personalidad, un dato interesante que me gusta contarles. Eh, un tipo recto, dulce, benevolente, pacífico, educado, acomedido, afectuoso, generoso, observador, perspicaz, valiente, astuto, sereno, honrado, franco, sencillo, moderado, indeciso, dubitativo, débil, tibio, condescendiente, conciliador y ambivalente. Entre sus inspiradores se puede considerar pues, a los padres de la independencia, a Miguel Hidalgo, a José María Morelos y a Vicente Guerrero. Sus aficiones, las armas, que en ese momento era lo que más se daba, la caballería misma, son características que le dan parte de su perfil. Como padrino político podríamos llegar a ubicar a nada menos que a Juan Álvarez. Juan Álvarez, otro de los destacados insurgentes. Su militancia partidista, si se pudiera llamar en ese entonces así, más que facción, más facción que partido, el liberalismo, ¿sí? El Partido Liberal, pero recuerden que todavía estamos en una época en que realmente los partidos no eran totalmente institucionales, ¿no? Sino que se tomaba partido por una causa, ¿no? La liberal, la masonería, con cierta característica. Aunque era un liberal moderado, se puede considerar así. Sí compitió en las elecciones electoralmente, pero dada una serie de circunstancias allí que prevalecían. Su competidor fue Miguel Lerdo de Tejada, al cual derrotó apabullantemente con 8,084 votos. Para entonces, ya ni siquiera tampoco, aunque seguía siendo una votación indirecta, ya había el concurso de alguna manera pseudo popular. O sea, sí había ciudadanos a partir de los 21 años eh, que fueran hombres, varones en este sentido, no había voto de la mujer, que votaban a favor de un colegio electoral que era el que de alguna manera se convertía en el receptáculo de los votos principales, generalmente en una segunda vuelta que se daba. Entonces, además de que la población en México todavía seguía siendo muy acotada, alrededor de 7, 8 millones, todavía no llegaban ni a los 10 millones de habitantes. En ese sentido, además, era escoger ciudadanos mayores de 21 años, con de buena presencia, buena moral, etcétera,
y que en ese caso fueran solteros, se aceptaban, en un momento dado se aceptaban los casados a partir de los 18 años, ¿no? Pero todos varones. Y ellos votaban por elegir a 500 representantes, que eran los que se convertían, esos 500, en un colegio electoral. 500 por 500 por 500. Total que, bueno, ahí hay una mezcolanza en ese sentido de cómo se contabilizaba a partir de colegios electorales y se obtenían los 8,084 votos, el 92%. Con eso ganó Ignacio Comonfort eh, la presidencia de la República. Se consideró que fue un voto hasta cierto punto universal, porque hubo la participación general de todos esos individuos, pero para conformar colegios electorales en ese momento. Bueno, su presidente antecesor fue Juan Álvarez, que se considera como padrino también. El periodo presidencial que ocupó este señor fue relativamente breve, aunque no tan breve como otros en otras circunstancias. Este casi llegó a los 2 años, 2 años y un mes, del 11 de diciembre de 1855 al 21 de enero de 1858. Pero primero llegó, cuando llegó en 55, había llegado como presidente interino, sustituyendo precisamente a Juan Álvarez, y luego sin interrupción, vinieron las elecciones, se le da el voto de confianza y a partir del 1 de diciembre de 57 es presidente constitucional. Pero lo curioso es que ya como presidente constitucional nada más dura casi 2 meses, no llega ni a los 2 meses, mes y medio, mes 20 días, ¿no? Este, Primero el presidente interino duró más y ya que fue presidente constitucional duró muy poco. ¿Por qué? Porque curiosamente Comonfort desconoció la constitución. La constitución en ese entonces era la de 1857 ya, acababa de promulgarse. Entonces, había entrado como presidente interino, vienen las votaciones, sale electo, toma posesión como presidente constitucional y por lo tanto es presidente constitucional de acuerdo a esa nueva constitución, que es la de 1857. Y después se le ocurre, ahí le lavan el cerebro, etcétera, etcétera, y resulta que desconoce la constitución. Entonces, al desconocer la constitución, está desconociendo su propia presidencia, su propia elección como presidente constitucional. No tiene sentido. Entonces se le considera en todos los escritos históricos como un autogolpe, ¿no? Podría decir uno, ¿cómo se puede dar a alguien un autogolpe? Pues desconociendo algo de las propias leyes, que entonces al desconocer esas leyes que lo sustentan, se desconoce a sí mismo. Y entonces es depuesto al mes y medio de la posesión. Se desata justamente allí la llamada Guerra de Reforma. Él había ascendido al poder a los 43 años, bastante joven, relativamente joven, ¿no? Joven, hombre maduro, pero joven, maduro, joven, y terminó a los 46 años, porque bueno, repito, duró más como presidente interino. Su residencia oficial fue en el Palacio Nacional. Eh, Como algunos homólogos notorios en aquel entonces, estaban Abraham Lincoln, Jefferson Davis, Andrew Johnson, Ulysses Grant en Estados Unidos, todos esos pasaron por los Estados Unidos, Napoleón III en Francia, Isabel II en España, Víctor Manuel II en Italia, Pío IX en el Vaticano, Guillermo I en la Prusia, que es el antecedente de Alemania, Francisco José en Austria, Pedro II en Brasil y Manuel Murillo en Colombia. Como algunos logros de gestión se le pueden atribuir la aplicación de una nueva constitución en su periodo, pero curiosamente la desconoce, o sea que es logro y a la vez
es problemática. Eh, Así como la divulgación y aplicación de leyes reformistas que ya se empezaban a gestar. La lamentada ley La Fragua, que tenía que ver con la libertad de prensa en 1855, la ley Lerdo, que tenía que ver con la desamortización de corporaciones civiles y eclesiásticas. Ahí empezaba un poco ya la rigidez, la rispidez con la iglesia, y la ley orgánica del registro civil. Eh, También en ese tiempo se da la supresión de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Son corridos prácticamente los jesuitas. Hay un sofocamiento de una revuelta de curas e indígenas. Hay cierto desarrollo de la investigación científica y aliento del progreso de las comunicaciones. Bueno, y como problemáticas o hierros, está el desconocimiento, a la vez, como decía, de la propia Constitución por la cual había sido investido como presidente, y su adherencia al mentado Plan de Tacubaya en 1857, en el cual precisamente se desconocía la Constitución de 57. Por lo tanto, se consideró todo esto como un autogolpe de Estado. Otra problemática, pues se desató con lo de las leyes incipientes, reformistas, pues un conflicto ya con la iglesia. Hay una profundización de fractura social entre liberales y conservadores. Y también otro problema es, hay un cierre de la universidad y el encarcelamiento de Benito Juárez en su gestión. Eh, Antes de ir a la valoración, como siempre, algunos otros datos curiosos, específicos. Se puede considerar sus adversarios ideológicos a Félix María de Zuloaga y a propio Antonio López de Santa Anna. Lo sucedió inmediatamente en el poder, después de esa especie de golpe, autogolpe que se dio él, entonces es depuesto y asume el poder Benito Juárez allí como como presidente de la Suprema Corte tenía el derecho a asumir la presidencia, Benito Juárez, pero ahí empieza a haber también conflictos, nuevamente entre los liberales y los conservadores, y es un momento de la historia en que tenemos dos presidencias, ¿no? Dos presidentes que actualmente estamos teniendo también más marcadamente una especie de dos presidentes porque como nunca, la presidenta, virtual presidenta electa, está acompañando al actual presidente electo en giras, ¿no? Una y otra, y así ya van 2, 3 semanas, ¿no? Pues prácticamente lleva el mes, ya estamos cumpliendo un mes de las elecciones, y así va a ser de menos hasta agosto, ¿no? Ya septiembre, que es mes patrio, más complicado, a lo mejor ya se prepara para la toma de posesión, pero estamos teniendo este, esas dos figuras muy curiosas, ¿no? Es una cosa novedosa y no se compara con aquellos momentos en que había ese encontronazo y decía uno, yo soy presidente y por acá yo también, y lo arropaban sus supuestos partidos, esas facciones liberales y conservadores. El relajo está en saber cómo la ciudadanía accedía a sus servicios, a, su, a sus empleos, a su movimiento, a las gestiones administrativas, quién era quién, ¿no? Por zonas del país en un momento dado. Entonces, el otro sucesor de Ignacio Comonfort, por los conservadores, fue Félix María Zuloaga. Dentro de alguna imputación que se le dio eh, Ignacio Comonfort, es que se le consideró un traidor a la Constitución, precisamente porque desconoció la Constitución del 57. Tuvo un destierro, prácticamente vivió en el exilio un tiempo de 1858 a 1861 en Nueva York. Era muy común que los exilios se daban en Estados Unidos, una gran mayoría, otros quizá en Cuba, Bahamas, alrededor, islas cercanas,
pero una gran mayoría de Estados Unidos. Se fue a Nueva York. Tuvo cargos posteriores a su función. Fue gobernador de Tamaulipas en 1862, ministro de guerra y comandante del ejército del centro contra la segunda intervención francesa en 1863. Esto es curioso. En su gestión se dio un encarcelamiento de Benito Juárez, que bueno, él la vivió, no es que la haya provocado, o estoy aquí corto de datos para decir que sucedió. Podía haber sido, ¿no? Pero el hecho está que su gestión hubo encarcelamiento de Benito Juárez. Y con el tiempo, cuando Benito Juárez estaba nuevamente en el poder, que no solamente fue en este periodo, sino mucho más adelante, eh, Ignacio Comonfort le pidió, de alguna manera, colaborar contra la intervención francesa y llegó a ser hasta ministro de guerra, o sea, se le dio el cargo de ministro de guerra y comandante del ejército del centro contra la segunda intervención francesa. Van a ver ahorita el desenlace. No se le conoce un nombre de esposa, no logré llegar al fondo en esos datos hasta ahorita. Yo estoy en continua investigación de todo esto, pero sí se tiene la idea de dos hijas, Adela y Clara Comonfort. Vean lo que sucedió al haber entrado, precisamente al haber suplicado entrar a defender a México. Eso sí, se llenaban de fervor patriótico estos hombres, y entonces entró a la lucha y resulta que fue herido por un machete en la batalla de San Lorenzo durante la intervención francesa. Y eso fue lo que le causó la muerte a los 51 años. Esto sucedió en un lugar llamado Chamacuero, en Guanajuato. O sea, cuando andaba en esa lucha contra los franceses, fue herido por un machete y herido de muerte. Falleció el 13 de noviembre de 1863. Sus restos descansan en el Panteón de San Fernando de la Ciudad de México. Y vamos finalmente pues con una valoración personal de su gestión. Periodo de inestabilidad por las luchas intestinas y polarizadas del país. A pesar de intentar controlar el país e impulsar las leyes reformistas para configurar el Estado laico, su gestión fue vacilante y una más en que prevaleció el vacío de poder. Lo positivo de su gestión, la búsqueda por asentar un Estado laico, y lo negativo, la tibieza y falta de pericia política para el manejo de los conflictos. Ese fue don Ignacio Comonfort. Si no me equivoco, este hombre dicen que tenía una ascendencia no política, sino familiar muy especial de tutela de la propia madre. O sea, era un hijo de mami que la mamá le aconsejaba y le decía, le orientaba y se metía de alguna manera en sus decisiones. O sea, era un hombre que no tomaba las decisiones por sí mismo, sino que estaba totalmente al cobijo de lo que dijera su señora madre. Eso dicen los datos curiosos de este señor. Bien, este fue don Ignacio Comonfort, y esta fue la cápsula de fichitas presidenciales. Agradezco a quien se haya asomado y a quien lo haga de manera posterior en la grabación que queda aquí en el Facebook y también en el canal de YouTube. Nada más revisando un poquito por si hubiera este, alguna señal aquí de vida, pero no la localizo. Así que es todo por esta ficha
y nos seguimos encontrando por aquí. Muchísimas gracias.